Hola chicos y bienvenidos a este repaso que vamos a hacer. Estamos en semana de recuperaciones, sin embargo pues como no todos deben recuperar, vamos a aprovechar para hacer un repaso de geometría. Esto lo hago porque pues en vista de la última clase que tuvimos, que fue la de ángulos, noté algunas falencias en muchos de ustedes y no es malo, es algo que simplemente pues se dejó de practicar y es importante volverlo a retomar. Entonces vamos a retomar unos conceptos básicos que necesitamos para lo que es la trigonometría. Entonces, para eso simplemente vamos a ver dos temitas muy corticos, muy sencillos, que yo sé que ustedes van a entender de volada. Más me voy a demorar yo explicando que ustedes entendiendo. Entonces, pues no siendo más, ya vamos a iniciar. En primer lugar, me parece importantísimo que ustedes comprendan y definan lo que es un segmento, una recta y una semirrecta. Entonces vamos al tablero para definir segmento, recta y semirrecta. ¿Qué es un segmento? Un segmento es una línea que va de un punto a otro punto. Ese es un segmento. Por lo tanto, ¿cierto? Este segmento tiene principio y tiene fin, por donde se quiera ver. Comienza aquí, termina aquí, o comienza aquí y termina aquí. Normalmente los segmentos tienen una, eh, una nomenclatura, llamémosla así, que nos define el nombre del punto donde arranca y el nombre del punto donde termina, A y B, de la siguiente manera. A, B, donde arranca, donde termina, y arriba una línea. Así se denota un segmento. Ahora, una recta. ¿Qué es una recta? Uno dice, bueno, esto también es una recta. A veces nosotros decimos, eso es una línea recta. Y no tenemos razón. ¿Por qué? Porque la recta, a diferencia del segmento, no tiene principio ni tiene fin. Entonces vamos a ver. Las rectas se denotan por flechas. Obviamente, si yo quisiera hacer una recta real, este video no terminaría nunca porque pues la recta no tiene fin nunca. Entonces, en el momento en el que comienzo a hacer la recta hacia ambos lados, no voy a terminar nunca. Como esta recta no tiene fin, se denota por flechas, es decir, como los puntos suspensivos de la geometría. Flecha hacia la izquierda, flecha hacia la derecha y al infinito y más allá. Ahora, esto no se denota por puntos. Yo no puedo decir aquí infinito A y infinito B, no. Esto simplemente es una recta. Y la recta sí puede recibir un nombre, el que yo quiera. La recta puede llamarse A, Z, H. Y las más conocidas, las rectas más conocidas son X y Y cuando las vemos en el plano cartesiano. Por eso el plano cartesiano tiene flechas para todos los sentidos. Les voy a recordar. El plano cartesiano se ve así, más o menos. Siempre ustedes van a ver un plano cartesiano con flechas. Un plano cartesiano sin flechas no es un plano cartesiano. Simplemente dos segmentos que se cruzaron y ya. El plano cartesiano tiene flechas siempre. Tanto el eje X, ahí es donde viene el tema del nombre, este eje X es una recta, como el eje Y es otra recta y solo reciben el nombre de eje X y eje Y. Esto es como para recordar un poco las rectas más famosas. Estas son las más famosas, eje X y eje Y. Listo, entonces ya sabemos lo que es un segmento y lo que es una recta y cómo se puede denotar o cómo se puede llamar. Entonces aquí ya démosle nombres de los más conocidos, X, Y, como la quieran llamar. Y la semirrecta.
que es una amalgama, un compuesto, un híbrido entre el segmento y la recta. ¿De qué manera? Tiene comienzo, pero no tiene fin. Entonces, ¿cómo se puede ver? Arranca desde un punto, pero no termina. O en el sentido contrario, arranca desde un punto, pero no termina. Ese punto puede tener un nombre. Este será el punto C o punto D, pero el otro lado no puede tener un nombre. Estas semirrectas siempre se van a trabajar de esta manera. Desde un punto cualquiera hacia el infinito, o desde un punto cualquiera hacia el infinito. Y la mejor forma de representarlas es dibujándolas, para entender que es una semirrecta que tiene inicio, pero no tiene fin. ¿Listo? Esto con respecto a las rectas, semirrectas y los segmentos. Esto era importante. Ahora, ¿qué condiciones se pueden presentar entre estos tres elementos? Dos condiciones fundamentales llamadas, las voy a escribir aquí, paralelismo y perpendicularidad. Paralelismo y perpendicularidad. Y ustedes van a decir, creo que ya había escuchado esto. Hay gente que ya lo ha escuchado, hay gente que no. El paralelismo, o mejor, dos rectas paralelas o dos segmentos paralelos o dos semirrectas paralelas, serán paralelas siempre que no se crucen nunca. Este término se utiliza más que todo con las rectas. Es la forma más, digamos, bueno, es la forma más óptima, digamos, de utilizar el término. El paralelismo es cuando yo tomo el segmento o los dos segmentos y compruebo que si los alargara infinitamente, nunca se atravesarían. ¿Cómo puedo identificar esto? Simplemente, pues eso lo puedo hacer eh, viendo simplemente las rectas. Vemos que estos segmentos, perdón, porque no tienen flechas, son segmentos. Estos segmentos son paralelos porque no hay ninguna variación entre su distancia. La distancia con la que arrancaron aquí es la misma con la que van aquí. Esa distancia entre los dos segmentos no cambia a medida que avanzan. ¿Qué quiere decir? Que son paralelos. Porque su distancia no cambia. Si su distancia se agrandara o se achicara, sé que no son paralelos porque llegará al punto en el que se tocan o se cruzan. Pero como en este caso la distancia es la misma a través del avance, no se van a tocar nunca. Son paralelas. ¿Qué pasa con la perpendicularidad? Es en teoría todo lo contrario. ¿Y a qué me refiero con todo lo contrario? Obviamente se tienen que cruzar, pero no se tienen que cruzar en cualquier punto de cualquier manera. La perpendicularidad exige que cuando las líneas se crucen, sean rectas o sean segmentos o semirrectas, deben generar ángulos de 90 grados. ¿Cómo se entiende? Tengo un segmento que está cruzado, intersectado, se tocan con otro segmento en un punto. Ese cruce genera ángulos y esos ángulos tienen que ser de 90 grados. De lo contrario, no serían perpendiculares. Si estos ángulos no son rectos, los cuatro, no es perpendicular. Esa situación no es perpendicular. Para que sea perpendicular, los ángulos deben ser de 90 grados, todos. Todos. No hay opción de que acá sea de 90, que acá sea de 100. No, eso no pasa nunca. O todos son de 90 o ninguno es de 90. Eso para tener en cuenta. Ahora, me van a decir, digamos, puede que exista la pregunta, profe, ¿y qué pasa si yo tengo una línea así y se cruza por otra, pero no generan ángulos de 90 grados? Esta condición, a pesar de que no se ve mucho o no se utiliza mucho, se llama secante.
Una recta o un segmento es secante a otro cuando se cruzan, pero no generan ángulos de 90 grados. ¿Qué puede pasar entonces? Relación entre líneas paralelas, iguales, perpendiculares, totalmente diferentes, y cuando no son ni paralelas ni perpendiculares, pero hay un cruce, es secante. Eso es básicamente lo que quería que supieran. Para finalizar, como dato final, como dato curioso, el signo igual que utilizamos desde, no me acuerdo, como 1950 y no, perdón, 1600 y pico, son dos líneas paralelas. Porque la persona que lo empezó a utilizar como igual dijo, no hay nada más igual que dos líneas paralelas. Por eso el signo igual son dos líneas paralelas, para que lo tengan presente. De esto se va a tratar básicamente su taller, entonces espero que vean el video y que vayan a resolver la actividad. Nos vemos en la clase de Zoom.